En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. En respuesta a la declaración que hicieron los directivos del Centro Democrático y que hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez en el sentido de invitar a los colombianos a votar por el no al plebiscito, han salido ahora los obsecuentes servidores de Santos, es decir, del presupuesto nacional, es decir, los que se han robado la plata de este país, a decir que votar no al plebiscito es votar por la guerra, a favor de la guerra. Vea pues el tema, de manera que somos los guerreristas. Y el primero que lo dice es el señor César Gaviria, expresidente de la República, quien ya hizo una paz. Él es especialista en hacer la paz. ¿O no hizo la paz el doctor César Gaviria con Pablo Escobar? ¿No la hizo? Claro que la hizo. ¿Qué decía Pablo Escobar? Que estaba en guerra contra el Estado. Las hermanas de Pablo Escobar decían, es que él está guerreando, poner bombas en las ciudades del país, en Bogotá, en Medellín, donde las ponía Pablo Escobar, era hacer la guerra contra el establecimiento a favor de eso que llamaban los extraditables, tomarse el Palacio de Justicia, asaltarlo, asesinar a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eso era hacer la guerra. Hacer la guerra era asesinar a los periodistas más eminentes de este país que con su pluma alertaban a los colombianos sobre los peligros inmensos que se abrían ante ellos si cedían ante el narcotráfico y si el narcotráfico se tomaba la República. Era asesinar a los jueces de la República que en cumplimiento de sus deberes dictaban sentencias contra esos criminales. Hay que recordar que no se nos olvide al magistrado Hernando Vaquero Borda, cuya memoria hemos dejado a un lado, pero cuántos otros jueces que murieron en el cumplimiento de su deber enfrentando el narcotráfico. Esa era la guerra de Pablo Escobar. La guerra que dio por terminada César Gaviria. ¿Cómo la dio por terminada César Gaviria? La dio por terminada César Gaviria con la cárcel de la Catedral. Él se unió con los otros bandidos, con los Pepes, para darle palo al bandido mayor que era Pablo Escobar, y Pablo Escobar impuso condiciones y se fue para la cárcel de la Catedral, hecha a su manera, con código penal a su manera y a su amaño, con código de procedimiento penal que fue dictado por él y por sus secuaces juristas. Es que recuerden los juristas colombianos que estuvieron a disposición de Pablo Escobar, los mejores. ¿Cuántos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia no rindieron concepto contra la extradición de los colombianos pagados con cheques girados por la mafia de Pablo Escobar? Y César Gaviria fue el capitán de toda esa industria. ¿En qué terminó esa paz? Esa paz terminó en lo que conocemos, en que el día en que le dio la gana, Pablo Escobar se fue de la cárcel de la Catedral a seguir guerreando. Y entonces, ¿qué hizo el doctor César Gaviria? Volver a la guerra. Tuvo que volver a la guerra, y tuvo que volver a la guerra aliado con los norteamericanos y aliado con los otros bandidos para construir el fenómeno más detestable que ha habido en la historia de Colombia, que fue el fenómeno de los Pepes, para poder dar de baja a Pablo Escobar. Y lo dieron de baja en medio de la paz, doctor Gaviria. No, en medio de su guerra, la guerra a la que fue obligado después de condenar al país a la paz con Pablo Escobar. Usted fue aliado de Pablo Escobar. Sus hombres, su gente de confianza fue a servirle a Pablo Escobar. ¿Qué hizo el ministro Fernando Carrillo y qué hizo el viceministro? ¿Qué hicieron los que crearon la cárcel de la Catedral y lo que permitieron ese engendro? ¿Eso? ¿La paz? ¡Ay, paz! ¿Cuántos crímenes se han cometido en tu nombre aquí para
parodiaríamos a Madame Roland cuando iba camino del cadalso. Oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Oh paz, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Y ahora pretenden cometer otro crimen, el peor de todos, la paz. La paz del doctor César Gaviria, otra catedral, pero esta más grandecita. Esta no va a tener solamente asiento en un lugar rodeado de todas las comodidades imaginables, sino que van a ser 23, porque es que la catedral física, la catedral de Pablo Escobar, esa ya existe desde hace 5 años, queridos oyentes. Esa catedral física existe en La Habana. En La Habana están estos bandidos con las seguridades, los miramientos que tuvo César Gaviria con Pablo Escobar. Son los miramientos y las consideraciones y las comodidades que tienen estos sinvergüenzas en La Habana por cuenta suya, querido contribuyente. Por eso le van a subir los impuestos, porque ese es el costo que tiene lo que llaman la paz. La cárcel de la catedral tiene un equivalente, que es La Habana. Y ahora vendrá lo que tendrá que venir, que es la nueva guerra. Después de que le entreguen a los bandidos 23 lugares de la República, dizque para que se ubiquen o se concentren o empiecen su normalización con las armas en la mano. Porque nadie les va a quitar las armas, sino que ellos las van a ir entregando voluntariamente en los 6 meses siguientes al día en que usted, ciudadano ingenuo, vaya a las urnas a decirle sí a la paz. Usted primero se entrega la suerte institucional de la República, le entrega el país a los bandidos, y ellos 6 meses después van a ir entregando paulatinamente las armas que han utilizado para extorsionarlo, asesinarlo, robarle a sus hijas, quitarle sus fincas, ponerle bombas en todas partes, amenazar la República, crear el narcotráfico para invadir de contrabando el país y robarle su negocio, señor industrial, y afectarle su negocio, señor comerciante, para gravitar durísimamente sobre la economía colombiana y especialmente sobre los más pobres. Esa es la paz. Esa es la paz a la que invita Santos y pone a invitar a César Gaviria, el especialista en la paz. ¿Queremos repetir la paz con Pablo Escobar? ¿Queremos repetir el curso? Y entre otras, es que es el mismo negocio, es el negocio del narcotráfico. ¿Qué era Pablo Escobar? El más despreciable narcotraficante que había en América. ¿Quién lo sucedió? Lo sucedieron las FARC, que son los más repulsivos narcotraficantes que hay en el mundo. De manera que las similitudes no dejan lugar a ninguna duda. A lo que nos están invitando es a celebrar una paz con el narcotráfico, que consiste en entregarle el país a esos bandidos. Y entonces el campo va a quedar a disposición de ellos, y entonces las industrias, y entonces la economía colombiana, todo en manos de los bandidos más despreciables del mundo. Colombia pasará a ser un narcoestado. ¿Usted no se acuerda lo que es eso? ¿Usted no se acuerda lo que fue Colombia en la época de Ernesto Samper, elegido con el dinero del narcotráfico? ¿Usted no se acuerda la vergüenza que era para los colombianos mostrar su pasaporte en los aeropuertos de todo el mundo? ¿No se acuerdan aquello? Bueno, vamos a volver allá. Vamos a volver allá cuando Colombia sea definitivamente el narcoestado al que nos invitan a convertirnos a través de un plebiscito tramposo, mentiroso, sucio. Por eso hay que decir no, no, 1000 veces no, porque Colombia llora, pero no se rinde. No lo olviden. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.